Hola, buenas tardes, profe. Vamos a hacer una entrevista que consta de una serie de preguntas sobre la filosofía y pues forman parte de nuestras actividades por realizar. ¿Nos podría decir su nombre completo, por favor? Claro, mi nombre es José Francisco Sandoval Quintero. ¿Qué es para usted la filosofía y qué es lo que ésta busca? Bueno, la pregunta me pide una opinión personal, ¿no? Pero no puedo sustraerme al hecho de decir qué es la filosofía en sí o pretender serlo, ¿no? Yo siempre he dicho que cada vez que Dios manda al mundo un filósofo, el filósofo construye una definición de filosofía. Así que no es algo que nos deba quitar el sueño, ¿no? ¿Qué es eso? Pero bueno, hay un común denominador en lo que es la filosofía como una definición. Es una reflexión. La filosofía es reflexionar sobre los aspectos, sobre determinados aspectos muy concretos, ¿no? Que en sí mismo, no por ser concretos, pierden el carácter de genéricos, ¿no? Se puede reflexionar sobre la vida y por ende sobre la muerte, sobre cuestiones éticas, la virtud, cuestiones estéticas, la belleza, la fealdad. Pero la constante aquí es que la filosofía es la reflexión sobre esos aspectos universales, genéricos, que inquietan al ser humano. Por exclusión, los aspectos de la ciencia, de la filosofía se excluyen aspectos particulares de las ciencias, de la biología, de la física, porque son estudios sobre hechos particulares, sobre particularidades de la realidad en general. Entonces, si quisiéramos definir la ética en atención a su dinámica, o sea, ¿qué hace? Pues reflexión, eso es en esencia, es una reflexión del ser humano. ¿Podría mencionar algunas características de la filosofía, lo que usted crea que pueda ser característica de la filosofía? La filosofía, para ser tal, como digo, tiene que haber una reflexión del ser humano. Si una persona a título individual no ejerce esa facultad, sino que busca hacer suyo lo que otro pensó, lo que otro reveló, lo que otro percibió como sea, no estaría ejerciendo una labor propiamente filosófica, porque es algo que el individuo hace, que el género, el humano hace, reflexiona. ¿Qué caracteriza? La debe caracterizar un rigor metodológico. ¿Por qué? Porque la filosofía no es ni con mucho una colección de frases ingeniosas o originales, no, tiene que haber un rigor metodológico. Entonces la filosofía debe ser metódica como una característica, debe ser universal, debe ser genérica, en exclusión a las ciencias individuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión metódica sobre aspectos universales es lo que pudiera caracterizarlo, o podrían ser sus elementos más relevantes. ¿Cuál cree que es la forma más acertada de llegar al conocimiento o de adquirir sabiduría? Bueno, una forma acertada, si yo tuviera esa respuesta y estuviera en los libros de filosofía, o nadie la tiene, una respuesta acertada. Pongamos, por ejemplo, el pensamiento, el método socrático, ¿no? Que consiste en la mayéutica, en la interpelación, en el cuestionamiento, la interrogante, para, primero, partiendo del hecho de que no se sabe, se busca el conocimiento, ¿no? Ahí se perfeccionan conceptos éticos o se busca la concreción de un concepto ético, pero nunca se logra. Si la pregunta va encaminada a cómo se logra el conocimiento, esa sería una forma, ¿no? En un sentido platónico, en la conocida, a partir del hecho de la alegoría de la caverna, que es muy ampliamente conocida, el ser humano trasciende de la realidad sensible y con la actividad intelectual, la actividad inteligible, busca la esencia de las cosas, busca conocer de dónde sale la realidad sensible. Esa es una. Otra es, se parte del hecho que es posible conocer. ¿Cómo se alcanza el conocimiento? Bueno, esa pregunta supone que es posible alcanzar el conocimiento. Habría otros filósofos que digan, es que el conocimiento es imposible de alcanzarlo.
Hay un filósofo alemán, prusiano en aquel entonces, Immanuel Kant, que afirma los límites del conocimiento. Dada nuestra estructura mental, no es posible conocer las cosas en sí mismas, ¿no? Intuimos las cosas, las reflexionamos, pero dada nuestra estructura mental no podemos conocer lo que sean las cosas en sí mismas, ¿no? ¿Cómo alcanzar el conocimiento? El problema de la epistemología es una rama, como rama de la filosofía, es algo siempre inacabado. Nunca vamos a tener la certeza de saber qué es el conocimiento, o sea, cuándo se obtuvo ya un conocimiento, ¿no? Y no me refiero a las cuestiones científicas, ¿no? Sino filosóficas como tal. Inclusive el conocimiento científico, por definición, es falible, está sujeto siempre a que se demuestre que no es cierto, ¿no? Siempre hay la interrogante de que lo que se considera real, lo que se considera existente, lo que se considera cierto, puede no ser. Entonces, no tenemos nunca la certeza de que existe algo como tal. ¿Cómo aplica la filosofía en su vida diaria, con su familia, amigos conocidos, etcétera? Ay, Dios. Aquí el problema, que esa pregunta se puede reducir a la conducta o a la ética como parte de la filosofía. Si estamos hablando de interacciones humanas, sociales, siempre estamos hablando de interacción de un ser humano con otro ser humano. Sería muy pedante de mi parte decir que siempre se aplica, porque tenemos, a veces nos dominan cuestiones, atavismos instintivos o cuestiones así de esa naturaleza, ¿no? Pero lo ideal es siempre tener en cuenta los valores éticos, los valores, ¿no? Y desterrar en la medida de lo posible los antivalores. El respeto, la solidaridad, la tolerancia y todo el catálogo de valores debiera ser. Lo que le precede a eso, al comportamiento en ese sentido, es la conciencia de que así debe ser. Y trabajar siempre con la conciencia de que uno tiene que comportarse lo mejor posible es el reto, ¿no? ¿Cómo cree que se podría relacionar la filosofía con su trabajo como maestro y las materias que imparte? Bueno, las materias que imparto tienen que ver con la filosofía, porque es la asignatura de filosofía y ética y valores, que es lo mismo, ¿no? En un aspecto objetivo, didáctico, pues uno tiene que conocer, si sea genéricamente o lo suficiente, la materia o la asignatura como tal, para poder, junto con las habilidades docentes, impartir esa asignatura. Esa por una parte, ¿no? ¿Cómo se relaciona con lo demás? Pues se relaciona, me estoy refiriendo con eso a la cuestión de conocimientos de la asignatura y los conocimientos técnicos de las habilidades docentes, ¿no? Que es una parte. Por otra parte, si la pregunta es cómo uno practica determinados aspectos de la filosofía, tiene que ver con la pregunta anterior respecto a las reflexiones de carácter ético, ¿no? La interacción social forzosamente tiene que poner en práctica esos valores, ¿no? Y el reto no es conocerlos, sino ponerlos en práctica, ¿no? Con todas nuestras debilidades como seres humanos. Ese es el reto. Conocer que el adolescente, por ejemplo, es un adulto en formación, es un adulto en potencia, pero sí es una persona, ¿no? Y hay que ponderar la etapa de la vida en que está viviendo. ¿Cómo cree que se podría relacionar la filosofía con su trabajo en una dependencia de gobierno? Es que viene siendo lo mismo, aun cuando en una situación de un servicio público, como es la experiencia que yo tengo, el servicio público está regido por leyes, por reglas jurídicas. Una de las más importantes es el principio de la legalidad, que supone, que reza, que establece que la autoridad solamente tiene que hacer lo que la ley le indica que tiene que hacer, la autoridad. Contrario a los ciudadanos que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, ¿no? Hay libertad acotada por la ley. Entonces, en ese sentido, puede eventualmente presentarse un conflicto ético. ¿Por qué? Porque si la ley establece que se debe hacer algo
y lo tiene que hacer la autoridad, puede presentarse el caso de que esa conducta, a pesar de que sea legal, no sea ética. Un ejemplo pudiera ser el aplicar una sanción a una persona que legalmente merezca la sanción. O sea, la sanción es legal, pero en otro aspecto tal vez no pueda ser considerada como justa, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga que ser sancionada, uno sepa como ser humano que es una persona humilde, digamos, que sí cometió una falta, debe ser sancionada, pero uno no tiene margen de maniobra, ¿no? Debe aplicar eso. Y quisiera ser tolerante, darle una segunda oportunidad, pero no se puede, ¿no? O sea, esa es la situación. Compaginar, esa es la excepción a la regla. Normalmente la ley se supone que debe ser justa, ¿no? Debe ser equitativa, etcétera, etcétera. Pero pueden presentarse esos conflictos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se presenta la filosofía en el servicio público? Especialmente en la ética, en cuanto a un dilema que se puede presentar entre la ley y los valores éticos, por otra parte. ¿Cree que la filosofía es importante? ¿Por qué? Es importante porque supone su ejercicio, la facultad de razonar, la libertad que tenemos de escoger entre lo bueno y lo malo, de reflexionar sobre lo que queramos. Y es tan importante como que si no lo ejerciéramos, no por no querer, sino por no tener el instrumento necesario, nos convertiríamos o estaríamos al mismo nivel de nuestros hermanos no humanos, de los otros animales. Lo que le precede al ejercicio reflexivo es el uso de la razón libre. Esas son dos cosas diferentes. El uso de la razón libre posibilita ejercer cualquier tipo de reflexión, la posibilidad de reflexionar en cualquier nivel, en cualquier aspecto, sobre ética, estética, cuestiones metafísicas, lo que sea. Es importante porque es un ejercicio natural del ser humano. Es la parte más humana que puede haber, el ejercicio de la razón. En su convivencia y desarrollo dentro de la ciudad, ¿considera que la comunidad usa la filosofía para su crecimiento dentro de la misma? ¿Por qué? Yo creo que no. Y no es que tenga una bolita mágica para saber qué piensa o qué hace todo el mundo. O sea, tendríamos que ser omnipresentes para poder decir si se cumple eso o no. Pero la condición humana a veces le da por inclinarse por mezquindades, por envidias, cualquier tipo de bajeza. Siendo un atributo humano, la capacidad de reflexionar, no todos lo usan. Todos lo tenemos, pero no todos lo usan. A veces inconscientemente, otros conscientemente renuncian a eso. Cuando se va a obtener una ventaja económica o de prestigio o de posición social, lo que sea, muchas personas echan en un saco y lo cierran y lo tiran al mar todos sus valores, todo lo que se les inculcó, porque deliberadamente buscan algo que tal vez si usaran esa capacidad de reflexión tendrían que renunciar, ¿no? El ser sumiso, el ser arrastrado, digamos, no encuentro una palabra. Por ejemplo, con un superior para conseguir un trabajo es muy tentador para mucha gente y lo hace. Eso, una persona que lo vea desde fuera dirá, bueno, no está, la conducta de esa es reprobable éticamente, ¿no? Porque está renunciando a su libertad para conseguir un trabajo, ¿no? Pero existe, ¿no? Existen las drogas, existe la prostitución, existe el tráfico de influencia, el crimen organizado. Y esas son grandes limitantes al crecimiento humano, inclusive hasta que destruyan al ser humano. Entonces, ¿está presente en la comunidad? Sí, evidentemente, porque todos tenemos ese atributo. ¿Está universalizado en nuestra comunidad? O sea, ¿existe en todos? No, que esa es la parte lamentable.